día de hoy vamos a hablar acerca de las pérdidas materiales. Ok, ya está aquí nuestra diapositiva. Y bueno, hermana, estos 2 últimos años estuvimos, bueno, que pasaron, ¿verdad? Estos 2 últimos años que pasaron, estuvimos encerradas por causa de la pandemia. Así es, estuvimos ahí encerradas en casa. Es más, este es el primer congreso de mujeres que se hace después de la pandemia. Y bueno, estuvimos en una situación muy difícil. Yo no sé tú, hermana, pero yo he platicado con muchas hermanas y me decían que vivieron una situación difícil. Teníamos miedo de contagiarnos, ¿verdad?, del COVID. Y es más, muchas de ustedes se contagiaron. Si yo me pusiera a preguntarles, ahorita yo creo muchas podrían alzar la mano y poder testificar, ¿verdad?, de que fueron contagiadas. Y bueno, en mi caso también yo fui contagiada, pero gracias a Dios, gracias por su misericordia que nos permitió sobrevivir y estar vivas, ¿verdad? Y poder estar reunidas este día tan grande y tan maravilloso con todas las mujeres. Bendito sea Dios. Y bueno, estuvimos sometidas, ¿verdad?, en ese tiempo, en estrés. Estábamos temerosas, como decíamos, de contagiarnos. Estábamos tristes, ¿verdad?, porque estábamos en casa, no podíamos salir, no podíamos visitar a nuestros familiares, no podíamos venir a la iglesia. Y entonces vivíamos una situación muy difícil, muy estresante. Vivíamos con incertidumbre, ¿verdad? Decíamos, ¿qué va a pasar con mi familia? No sé cuánto va a durar esta pandemia, tal vez nunca se quite, siempre vamos a estar así, encerrados. Mucha gente también, ¿verdad?, decía, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? Las más jóvenes, ¿qué va a pasar con mi escuela? Y bueno, pues ya estábamos así, estresadas, nos sentíamos, como decíamos, tristes, pero todavía, aunado a esa sensación, tuvimos alguna pérdida. Amén. Tal vez tú experimentaste una pérdida. ¿A qué me refiero como pérdida? Tuvimos pérdidas, tal vez de un ser querido, de un familiar, ¿verdad? Tal vez, igual si yo me pusiera a preguntarte, oye, ¿tú conoces a alguien de tu familia que murió? Tal vez un primo, un vecino, un amigo, ¿verdad? Tu propio esposo se murió. ¿Y qué sentías, verdad, cuando te dieron esa noticia? Pues empezaste a sentirte, pues, deprimida, empezaste a sentir tal vez hasta enojada, ¿verdad? Enojada con Dios y decías, Dios, ¿por qué se murió ese familiar? ¿O por qué se murió mi esposo? ¿Por qué se murió mi hijo? Y empezabas a cuestionarte, ¿verdad? Y decías, ¿dónde estás, Dios? Si me hace tanta falta ese familiar, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué decidiste que se fuera de mí? Y empezabas una situación muy difícil en tu casa, ¿verdad? Al igual, otras tuvieron pérdidas de salud. Como decíamos, muchas nos enfermamos. Yo en mi caso perdí el olfato. Todavía no me he recuperado al 100%, pero muchas estuvieron enfermas de COVID y después se les complicó tal vez su respiración, sus pulmones quedaron dañados. Hay mucha gente que todavía se cansa, ¿verdad?, al caminar, están cansadas, no se pueden concentrar, les cuesta trabajo, ¿verdad?, estar concentradas. Hay otras que no necesariamente por la pandemia recibieron esa noticia de que estaban enfermas, pero tal vez te dijeron, ¿verdad?, en estos últimos 2 años, te dijeron, ¿sabe qué? Tiene cáncer, o está enferma es hipertensa, tiene diabetes. Entonces, cuando tú recibes esa noticia, bueno, pues sientes que el mundo se te viene encima, ¿verdad?
te sientes mal, te sientes triste. Y bueno, también hay muchas hermanitas, ¿verdad?, que han perdido su paz. ¿Por qué han perdido su paz? Pues tal vez porque tienes algún hijo que no conoce de Dios, un hijo que no quiere saber nada de Dios y tal vez él se junta con personas que no son sanas, ¿verdad? Tal vez él toma, tal vez, inclusive, ¿verdad?, nos hemos enterado de que hay mamás que sufren porque sus hijos están en la cárcel. Entonces empieza a haber una situación tan difícil en nuestra alma, en nuestro corazón, que decimos, Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está pasando esta situación? Otras han sufrido una ruptura matrimonial, ¿verdad? Tal vez tu esposo te dijo, me voy de la casa, o me quiero divorciar de ti. Y cuando tú escuchas esas palabras, dices, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué hice mal? Tal vez no lo atendía bien. Y yo he escuchado a muchas hermanas y dicen, hermana, tal vez no lo atendía bien, o tal vez, no sé, yo soy la culpable, y se empiezan a deprimir, ¿verdad? Su autoestima empieza a bajar y no les gusta, ¿verdad?, verse en el espejo y dicen, no me gusta lo que veo en el espejo, no me gusta lo que soy. Y entonces empiezan a haber muchas situaciones en nuestro corazón cuando recibimos una noticia acerca de la pérdida. Otras también por no haber tomado buenas decisiones, ¿verdad? Y perdimos una oportunidad. ¿A qué me refiero? Por decirlo, que dicen, si yo hubiera estudiado esa carrera, tal vez yo podría estar en mejores condiciones, ¿verdad? Y dicen, hoy, ¿por qué me casé tan chica? Si no me hubiera casado, ahorita estaría estudiando o trabajando en otro lugar. Y decimos, ay, ¿cómo no me casé con mi novio de mi juventud? ¿Verdad? Él que tanto me quería, que tanto me decía, que me amaba, y resultó que me casé con mi esposo, ¿verdad? Ya que nos queda, estamos con nuestro esposo. Y otras, ¿verdad?, han perdido su empleo, ¿verdad? Ya no tienen una fuente de ingresos. Muchos también perdieron cerraron más bien sus negocios. Yo caminaba por las calles y veía muchas accesorias cerradas. Y yo decía, ¿qué pasa, no? Pues muchos perdieron su negocio. Y tal vez también una jovencita que haya perdido su lugar en la escuela, ¿verdad? Que no se quedó en la escuela y dice, Dios, ¿qué está pasando? Y bueno, ya teniendo ese contexto acerca de las pérdidas, como decíamos, a veces no sabemos qué contestar, qué responder. Venían familiares a nosotros, ¿verdad? Y te decían, oye, pero ¿por qué está sucediendo eso? ¿Dónde está Dios? ¿O acaso Dios se le salió de las manos el COVID? ¿O qué pasó, amadas hermanas? ¿Qué responderían, verdad? A mí venía una prima que se le murió su mamá, y también se murió mi tía y su tía, ¿verdad? Pero muy seguido se muere nuestra tía, y como a los 15 días se muere mi otra tía, la mamá de mi prima. Y ella, con un nudo en la garganta, me decía, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué se fue mi mamá y por qué se llevó a mi tía? Y no solamente eso le pasó a ella, sino que su hermana tiene cáncer. Entonces dicen, ¿qué pasa, no? ¿Por qué tanta, se podría decir, desgracia? Que cuando vienes a Cristo, ¿qué decían? Todos tus problemas se han solucionado. Ya no te debes de preocupar por nada, ¿verdad? Ahí está el eslogan de pare de sufrir, ¿verdad? O los que te dicen, ¿verdad? No, pues te va a ir muy bien en tu economía, solo es cuestión
de fe, usted pida, hermana, con fe, usted pida un trabajo, pida un esposo, no, es más, ni te va a tocar el COVID, no te vas a enfermar. Pero en realidad vemos que no es cierto, ¿verdad? Lo que dicen esos movimientos. Porque todos, bueno, hemos sido tocados de una o de otra forma. Hemos perdido algo, ¿verdad? Y bueno, yo decía, ¿cómo vamos a responder a estas preguntas? ¿Qué tenemos que hacer? ¿A dónde tenemos que recurrir para poder responder todo esto? ¿A dónde? Exactamente a la palabra de Dios, ¿verdad? Que la palabra de Dios es lo más seguro que tenemos. Ajá. Y bueno, ¿qué dice la Biblia respecto a todo este tipo de pérdidas? Bueno, en primer lugar, si tú has leído tu Biblia, tú sabrás, ¿verdad? O tú sabes más bien, ¿qué dice, verdad? ¿Qué nos prometía Jesús? No, en Juan 16:33, no lo leas, solo lo voy a comentar, nos decía, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Entonces, desde un momento, Dios ya nos estaba diciendo que íbamos a tener, ¿qué? Aflicción, ¿verdad? Pero que no debemos de temer. ¿Por qué quién? Porque Dios ha vencido al mundo. Amén. Entonces, debemos de estar confiadas. Y también, el mismo Jesús, ¿verdad? Al mismo Jesús, ¿cómo lo llamaban? Lo llamaban varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Y a quién nos queremos parecer? A Jesús, ¿verdad? Hasta cantamos, lo que quiero es parecerme a Jesús, ¿verdad? Entonces, si tú has pasado por dolor y has tenido quebranto, bueno, te estás pareciendo a Jesús. Amén. Y bueno, también nuestra fe, ¿de dónde nace? Nace del sufrimiento, ¿verdad? No nació de una vida cómoda, próspera, así, sin problemas, no. Tuvo que padecer alguien, ¿verdad? Tuvo que padecer Cristo Jesús para darnos salvación. Entonces, desde ahí ya podemos decir que lo que dicen esos movimientos, pues no es verdad. Solo los que no leen la palabra de Dios pueden creerles, ¿verdad? Pero bueno, vayamos a un ejemplo bíblico. Ajá, un ejemplo que está en el libro de Job. Puedes sacar tu Biblia, amada hermana. Job 1, es Job 1, sí, versículo 13 al 19. Amén. En la Biblia yo ya les dije unos ejemplos, ¿verdad? El mayor ejemplo es Cristo, Jesús, acerca del sufrimiento, de la aflicción, de la pérdida. Pero hoy vamos a hablar acerca de Job. Y bueno, vamos a leerlo y dice así: y aconteció que un día en que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, vino un mensajero a Job y le dijo: los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellos, y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados, a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contarlos. Y más adelante dice: mientras estaba hablando, vino otro y dijo: los caldeos formaron 3 cuadrillas y atacaron los camellos y se los llevaron y mataron
a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor. He aquí, vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y ésta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contártelo. Amén. Imagínense, ¿verdad? Imagínense lo que estaba pasando Job. Primero le vienen y le dicen: tus bueyes y tus asnas, los sabeos vinieron, nos atacaron y mataron a los criados y se las llevaron. Imagínense la noticia, ¿no? Pónganse a pensar en ese momento. ¿Cómo estaba Job? Tal vez Job estaba, no sé, tranquilo, ¿verdad?, en su casa, y llega el primer mensajero y le dice eso. Entonces, imagínense su cara, su angustia, y de repente llega otro mensajero y le dice: fuego cayó del cielo, las ovejas y los criados se consumieron. Entonces, se quedaba Job, y en eso llega otro mensajero y le dice: tus camellos. Llegaron los caldeos y se los llevaron, y los mataron, y también a los criados. Entonces yo creo que Job decía: Dios, ¿qué está pasando? Y al final eran cosas materiales, ¿verdad?, lo que estaba perdiendo. Pero cuando llegaron y le dijeron acerca de sus hijos y de sus hijas, que dice que el viento sopló muy fuerte y se cayó la casa y se murieron. Imagínate qué estaba sintiendo Job. Y ya se sentía mal, ya se sentía deprimido, ya se sentía angustiado, tal vez hasta enojado. Y más adelante le dice, ¿verdad?, que le cayó a él llagas malignas a su cuerpo. Dice que es más, que agarraba una piedra y se rascaba. Imagínense cómo sentía de comezón y el estarse ahí rascando. Si su alma ya estaba triste, su alma ya estaba angustiada, ahora su cuerpo estaba siendo sometido a una gran presión. No sé, amada hermana, si tú te identifiques con Job, ¿verdad? Como cuando decíamos, ¿verdad?, que recibiste la noticia de que dicen: tu esposo se murió, o tu hijo se murió, o tu hijo está en la cárcel. Qué situación tan difícil, ¿verdad? Qué situación tan dolorosa. No sé tú, pero yo creo que hasta es como para sentirse como loco, ¿verdad? O sea, decir: Dios, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Dios, por favor, ayúdame. Porque cada noticia que recibo es como si me dieran me clavaran un puñal a mi corazón. Y bueno, ya estábamos en esa situación, ¿verdad? Pero antes de continuar y saber cuál fue el propósito, ¿verdad?, por el cual Job vivió y experimentó tanto sufrimiento, y también lo más importante es cómo reaccionó, ¿verdad?, Job. Te voy a platicar quién es Job, porque tal vez tú ya este versículo, este pasaje de la Biblia, pues ya te lo sabías, ¿verdad? Tal vez desde niña te lo habían enseñado, pero tal vez haya una hermana que sea la primera vez que venga aquí a la iglesia. Miren, bienvenida sea, hermana, Dios le bendiga. Y que no sepa, ¿verdad?, quién es Job. Entonces, vamos a ver quién era Job. Job, como lo encontramos en Job 1, del 1 al 5. Pero como tenemos nuestro tiempo limitado, yo se los voy a ir platicando. El significado
de Job, lo que significaba su nombre. Dice que era un hombre de mucha paciencia. Aquel que llora o se lamenta. Aquel que es perseguido. Entonces, yo creo que sus papás ya sabían, ¿verdad?, lo que iba a pasar por la vida de Job al ponerle ese nombre. Sabían que iba a ser un hombre de mucha paciencia, ¿verdad?, por todo lo que vivió. También dice la palabra de Dios que era un personaje intachable. Imagínense, intachable. ¿Qué quiere decir intachable? Que era íntegro. Y también dice que era un hombre recto, un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Y también, como vemos, ¿verdad?, pues era un hombre pues muy rico, que tenía muchas tierras, tenía criados, y tenía, ¿saben cuántos hijos? Tenía muchos hijos, 7 hijos y 3 hijas. O sea, Dios le había dado muchas cosas, muchas posesiones, ¿verdad? Y entonces, en realidad no había explicación por qué le estaba pasando esto. No había una explicación razonable. Humanamente decía, ¿pero por qué? ¿Por qué le está pasando eso si es un hombre justo, es un hombre íntegro, es un hombre, se podría decir, bueno, ¿verdad? Y entonces, aquí podemos derribar la teoría que dicen, ¿verdad?, que cuando le sucede algo a alguien es castigo divino. Dicen, es por castigo divino, porque ha de ser muy pecador, por eso le pasa eso. Por eso está lo que le sucede, porque es un pecador. Y eso era lo que le decían sus amigos. Tenía 3 amigos y lo fueron a visitar y le decían, Job, arrepiéntete, has de haber cometido algo muy malo y por eso te está sucediendo eso. Pero en realidad vemos aquí que no era cierto, porque era un hombre íntegro. Amén. Entonces, para que tengan ese contexto de quién era Job, también quiero que veamos que antes de que pasara esta situación que les platiqué acerca de Job, de cómo perdió a su familia y a sus bienes materiales, había en el cielo, ¿verdad?, una reunión y nos habla acerca de la soberanía y de la omnisciencia de Dios. Amén. Entonces, había una reunión en el cielo, nada más que es del Job 1, 6 al 12, que tampoco lo vamos a leer porque se los voy a ir contando. Y bueno, en ese capítulo de Job 1, del 6 al 12, dice que había una reunión, que los hijos de Dios se habían reunido con Dios y también Satanás se había reunido delante de Dios. Ajá. Y fíjense, ¿verdad? A mí este pasaje se me hace algo sorprendente, algo maravilloso, porque Satanás reconoce la autoridad de Dios. Ajá, porque le dice, Dios le dice a Satanás, ¿de dónde vienes, Satanás? Y Job le dice, vengo de recorrer el mundo, he estado recorriendo y he estado pasando y viendo, ¿verdad? Y he venido y dice Dios dijo de Job, ¿ya viste a mi siervo Job? Dice que él es justo, que él es recto, que él me ama, ¿verdad? Y le dice Satanás, pues sí, pues claro, ¿cómo no te va a amar Job si le has dado tantas riquezas, le has dado tantas cosas, has puesto un vallado en sus bienes y pues por eso te ama? Pero si tú le quitas todo eso, vas a ver
que va a renegar de ti y te va a maldecir en tu cara. Así es Satanás, ¿verdad? Viene y nos acusa. Lo fue a acusar con Dios. ¿Y qué creen que dijo Dios? ¿Sabes qué? Te voy a permitir que toques sus bienes materiales, pero no toques su vida. Pero vemos que Job, a pesar de que le pasó todo esto, dice la palabra de Dios, que no pecó contra Dios, ni renegó contra Dios. Y entonces ya después es cuando vuelve a ir Satanás con Dios y le vuelve a decir, claro, como tiene salud, pues por eso te ama, pero toca su vida y verás que va a renegar de ti. Y por eso Dios le autorizó que le mandara una enfermedad de esas llagas malignas. Entonces, para mí esto es algo, como decíamos, sorprendente, porque Satanás va y reconoce la autoridad suprema de Dios. Lo reconoce como rey soberano, ¿verdad? Porque le rinde cuentas, le dice dónde está y qué hace, y Dios le autoriza lo que haga, ¿verdad? Entonces, pues debemos de sorprendernos, ¿verdad? Y también me llama mucho la atención de la omnisciencia de Dios, ¿verdad? Porque Dios conoce todo. Él es todopoderoso, pero también tiene el conocimiento de cada uno de sus hijos. Él tiene el conocimiento de ti, amada hermana. De todas las que estamos aquí, Él conoce tu nombre, Él conoce tu vida. Dice que Él tiene contados nuestros cabellos, ¿verdad? Entonces, qué hermoso es nuestro amado Dios que nos conoce. Y la verdad, ¿cómo se expresó de Job? O sea, no fue cualquier persona que se haya expresado de Job, fue el mismo Dios expresándose y diciendo que era un hombre justo, que era un hombre íntegro. Imagínense usted, amada hermana, no sé tú, pero que Dios dijera eso de mí, yo me sentiría sumamente halagada y sumamente indigna, ¿verdad? Porque no merecemos nada, merecemos la muerte, pero Dios tuvo misericordia de cada una de nosotros y nos conoce por nuestro nombre. Amén. Y bueno, también a mí me sorprende este capítulo porque nos habla, ¿verdad?, de que Dios le permitió a Satanás que tocara la vida de Job. ¿Pero por qué lo permitió? Porque Dios lo conocía y porque Dios lo había formado y porque sabía de qué estaba hecho, ¿verdad? Dios le había dado a Job una fe inquebrantable, una fe que no se podía mover, ¿verdad, amada hermana? Entonces, aquí vemos, ¿verdad? A mí cuando se me vino esto a la mente del metal, del oro, ¿verdad? Que el oro es sometido a una presión tremenda y a un calor extremo. ¿Para qué? Para que brille, para que sea valioso, ¿verdad? Para quitar todas las impurezas. Entonces, siéntete, pues, amada y privilegiada si Dios te está metiendo bajo una prueba y bajo una presión, porque Dios quiere sacar lo mejor de ti. Y Dios te ha dado una fe inquebrantable, que no se puede mover. Venga lo que venga, suceda lo que suceda, Dios está contigo. Amén. Y también se me venía a mí en la mente, ¿verdad?, el diamante. Dice esta frase: si en el proceso hay dolor, alégrate, mujer. Dios está haciendo de ti un diamante. Amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro amado Dios, que Dios está haciendo de nosotros un hermoso diamante, ¿verdad?
donde Dios nos está puliendo y donde Dios nos está santificando. Amén. Y bueno, a mí me llama mucho la atención, lo investigué y yo decía, pero ¿por qué son tan caros estos dos, este metal precioso, y por qué es tan caro el diamante? Y investigando es porque dice que que son raros, que son difíciles de encontrar. Por eso son tan caros. Y como decíamos, porque son sometidos bajo una presión tremenda y un calor extremo. Entonces, déjame decirte, amada hermana, que somos raras, ¿verdad? Que somos difíciles de encontrar, pero que Dios nos encontró en su infinita misericordia, ¿verdad? Dios les bendiga, amado Dios. Gracias, Padre Celestial. Muchas gracias. Y bueno, ya teniendo este contexto, ¿verdad?, de lo que estaba sucediendo allá en el cielo antes de que pasara las pruebas, vamos a ver cómo respondió Job ante la pérdida. Y vamos a leerlo en Job 1:20, ¿verdad? Amada hermana, Job 1:20. Si lo puedes buscar, por favor. ¿Ya lo tienen, amadas hermanas? Amén. Bueno, dice, ¿verdad? Job 1:20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, renegó de Dios. ¿No? Perdón, creo que me equivoqué. Bueno, a ver, entonces rasgó su manto, se rasuró la cabeza, postrándose en tierra, se amargó. Bueno, no, perdón, dice, es que no veo bien, dice, reclamó a Dios, ¿no? Dice, y se fue a hacer una marcha, ¿verdad? Fue a hacerse una marcha, cerrar las carreteras, porque dicen que encuentren a los rateros que se llevaron mis posesiones. O voy a demandar a todos aquellos que construyeron mi casa y que la hicieron mal. ¿Sí? ¿Fue lo que hizo? ¿Qué es lo que estamos viendo, verdad? En la televisión, que pedimos justicia, queremos que nos hagan justicia, pero no, ¿verdad? Job no respondió así. Dice que Job nos dice cómo debemos de responder. Job se postró en tierra y adoró. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer esos papás o esas mujeres? Adorar a Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? Adorar a Dios. Amén. Y bueno, y fíjense cómo dice este versículo, ¿verdad? De que se rasgó su manto y se rasuró su cabeza. Y esto, amada hermana, tú lo has de saber muy bien, ¿verdad? Que en la Biblia esto es señal de duelo, ¿verdad? Dice que en la Biblia se rapaban la cabeza, se rasgaban su manto y se ponían ceniza, ¿verdad? Y empezaba el duelo. Y entonces, sí se vale, amada hermana, que cuando tú tengas una pérdida, tengas un duelo con Dios, ¿verdad? Pero la diferencia es que déjate acompañar por Dios en ese duelo, en esa pérdida. Déjate, amada hermana, acompañar por nuestro Dios. Porque como decíamos, Job estaba viviendo un profundo y oscuro abismo, ¿verdad? O tú también estás viviendo, ¿verdad?, un profundo y un oscuro abismo, y te sientes triste, y te sientes enojada, y te sientes amargada, y estás deprimida,
Y todas las emociones que comentábamos antes, ¿verdad? Por la pérdida. Tú ponle nombre a la pérdida que tengas, ¿verdad? Llámese tu esposo, llámese tu hijo, llámese tu escuela, llámense tus amigos, ¿verdad? Hay muchos jóvenes que han perdido sus amigos, ya no tienen amigos. Y eso te duele, ¿verdad? Y eso te entristece mucho. Y como decimos, es bueno tener un duelo, pero déjate acompañar por nuestro amado Dios. Porque también Job, ¿verdad? Aunque no renegó de Dios, aunque no culpó a Dios, pero él sí tuvo también ese duelo, tuvo un desánimo, porque dice que él decía, ¿verdad? Dios, ¿por qué no morí cuando nací? Y de él decía, pero ¿por qué Dios dejaste que existiera ese día cuando yo nací? También él decía, si me hubieras abortado, Dios, si yo no hubiera nacido. O sea, ahí se ve que tenía un dolor muy grande, ¿verdad? Que no comprendía lo que estaba pasando, tal vez como tú, amada hermana, pero no renegaba de Dios, no renegó de su fe. Él seguía confiando, él seguía esperando en él, ¿verdad? Él dice que conservó su integridad, que no pecó y que no renegó. Amén. Entonces, como decíamos, no es malo tener esos sentimientos. Es más, déjalos fluir, ¿verdad? Llora, amada hermana, lo que tengas que llorar. Y dile a Dios, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? Dile a Dios y dile, Señor, auxíliame, Padre Celestial. Ten misericordia de mí. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios y Él te exaltará, ¿verdad? Dile, ya no puedo más, Señor, te lo ruego, te lo suplico, quítame este dolor, quítame esta angustia, Señor, quítame toda esta amargura, Señor, quítame todo este enojo que yo siento, por favor, Dios, te lo entrego a ti, Señor, clamo a ti, Señor, ten misericordia de mí, búscalo, como dicen, aférrate a Dios, no le estés rogando a un hombre, ¿verdad? Busca a Dios, póstrate ante su presencia y que sea Dios el que te consuele, que sea Dios el que sane tus heridas, que sea Dios el que te alivie, ¿verdad? El que te abrace, el que te acaricie, el que esté contigo, ¿verdad? Tal vez cuando te casaste dijiste, ¿verdad? En el altar, hasta que la muerte nos separe. Y al final se fue. Pero déjame decirte, amada hermana, que Dios iba a estar en las buenas y en las malas, ¿verdad? Hasta que Cristo nos separe, más bien, porque Dios ya venció a la muerte, amada hermana. Entonces, humíllate, llora y déjate consolar por Dios. Amén. También, amada hermana, el rendirse, el adorar, ¿qué significa adorar, verdad? Que fue lo que él hizo. Porque no te puedes quedar, amada hermana, todo el tiempo en duelo, ¿verdad? No puedes estar todo el tiempo llorando, no todo el tiempo triste, no. También te tienes que, como decíamos, humillar y entregárselo a Dios y reconocer la soberanía de Dios en tu vida. Y decirle, Señor, acepto tus planes, acepto tus propósitos, no entiendo, me duele, pero lo acepto. Amén. Y estoy segura, amada hermana, que eso te va a traer paz, te va a traer seguridad y va a aliviar tu corazón y te va a dar esperanza. Suceda lo que suceda, ¿verdad? Pase lo que pase. En Él está nuestra esperanza. Amén. Y fíjense cómo declaró Job en 13:15.
Escucha bien, amada hermana, ¿cómo dijo? Aunque Él me matare, en Él esperaré. Amén. ¿Tú quisieras repetir eso y decirlo esta mañana? Aunque Él me matare, en Él esperaré. A ver, amadas hermanas, repitámoslo con fe y con la confianza de que Dios nos está escuchando. Amén. 1, 2, 3. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Amén. Un fuerte aplauso para nuestro amado Dios. Gracias, Dios, por estar con nosotros, Dios. Muchas gracias. Bendito seas tu nombre. Y bueno, ya después de que pasó esto, ¿verdad? De que se humilló delante de Dios y tuvo un duelo, más adelante dice que en Job 1, 21 al 22, si quieres leerlo juntamente conmigo, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Amén, amada hermana. Entonces imagínense, o sea, cómo iba Job respondiendo, ¿verdad? Él tuvo que tener ese duelo, tuvo que pasar por esa montaña rusa, ¿verdad? De tantos sentimientos, pero ya después se humilla, le entrega ese dolor a Dios y su corazón empezó a descansar, empezó a ser sanado. Y ya después pudo responder así, ¿verdad? Dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Eso quiere decir que Job aceptó su condición, ¿verdad? Él acepta tu condición, amada hermana. Aunque no cambie, acéptala. Amén. Porque al final, amada hermana, pues todas salimos del vientre desnudas. Y vamos a volver con Dios desnudas. Nada nos vamos a llevar en esta tierra, ¿verdad? Lo único que nos vamos a llevar es la presencia de Dios, a Cristo en nuestro corazón. Bueno, amada hermana, entonces acepta, agradece y confía en que Dios está haciendo la obra, ¿verdad? Que Dios tiene un propósito divino, ¿verdad? En medio de la prueba, Dios está teniendo un propósito divino. ¿Y saben qué fue también lo que le ayudó a Job para poder responder de esta forma? Fue que él oraba mucho y hacía sacrificios. Dice que cuando sus hijos iban a los banquetes a comer y a beber, él siempre los mandaba llamar y los santificaba y se levantaba todos los días para ofrecer un holocausto. Entonces, lo que le ayudó a Job fue que él oraba mucho, aunque tal vez lo juzgaban y le decían: ay, siempre oras por tus hijos, eres un religioso, y como muchos de nosotros nos dicen: ¿a qué vas a ir a ese congreso? Ay, siempre vas a un congreso, siempre quieres estar en la iglesia, siempre vas a estar orando. Pues sí, eso es lo que te va a ayudar, ¿verdad? En medio de la prueba y de la aflicción, el estar en la presencia de Dios. También me maravilla mucho que Job declaró en Job 19:25, dice: yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Entonces aquí vemos cómo
a través de la prueba, él conoció a un Dios redentor. Él, aunque todavía no había nacido Jesús en ese tiempo, ¿verdad? Pero aún así se le reveló a él y él también decía, ¿verdad? De a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ¿verdad? Y me arrepiento. Entonces él tenía solamente un concepto aquí en el intelecto acerca de Dios. Sabía que era un Dios todopoderoso, un Dios omnisciente, pero ya después se le reveló el Dios redentor en su corazón, ¿verdad? Y eso, amada hermana, si tú no conoces de Dios, pues yo te invito, ¿verdad?, a que conozcas a un Dios vivo, a un Dios real y verdadero, a Jesucristo, que te va a ayudar a poder vencer y quitar todo dolor, ¿verdad? Él te va a dar esa valentía y esa fuerza. Entonces, conoce al Dios redentor. Y bueno, también Job conoció, ¿verdad?, al Dios de misericordia, al Dios compasivo. Porque dice la palabra de Dios que bienaventurados son los que sufren. En Santiago 5, 10, 11 dice: he aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, déjame decirte que Job fue muy bienaventurado y todos sabemos, ¿verdad?, que es bienaventurado 3 veces felices, ¿verdad? 3 veces felices porque la prueba te lleva a buscar de Dios, te lleva a confiar, ¿verdad? La prueba te ayuda a ser purificada, a ser fortalecida, ¿verdad? Y como dicen, ¿verdad? Fue el medio por el cual él pudo conocer a Dios, a un Dios que vive, a un Dios redentor. Y bueno, y por último, amada hermana, ¿saben cómo Job recobró el gozo? En Job 42:10 dice que el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos y el Señor aumentó el doble de todo lo que Job había poseído. Entonces, cuando experimentó el orar por sus amigos, es cuando le restituye el gozo. Cuando él ya no se lamentaba solamente por él, ¿verdad? Porque él decía, ay, pobre de mí, cómo he sufrido, cuánto he padecido. No, sino que él dijo, yo voy a aceptar la voluntad de Dios, yo voy a aceptar y me someto a la soberanía de Dios, pero voy a pensar en mi prójimo, el que está al lado, ¿verdad? Voy a ver la necesidad del otro. Que no eres el único que está padeciendo, ¿verdad? Que no eres el único que está sufriendo, sino que también hay otros, es decir, tus amigos, tus vecinos, tus hermanos, están orando. Entonces, Dios te puede utilizar a ti, amada hermana, a que tú puedas orar por otros, que ya no te la pases lamentando por tu necesidad, que ya no te pienses solamente en ti, ¿verdad? En cuanto yo sufro, en cuanto Dios me ha hecho sentir así. No, tú puedes darles palabras de amor. Dios te quiere usar para que des palabras de amor, para que Dios te quiere usar para que des palabras de consuelo, palabras de paz, palabras de comprensión a otros, ¿verdad? Y no de juicio, como lo que hacían sus amigos, ¿verdad? Porque los otros lo enjuiciaban. Dios no nos ha llamado a enjuiciar a nadie, sino que nosotros tenemos que orar los unos por los otros y no debemos de criticarnos. Amén. Entonces, Dios nos quiere hacer libres en el nombre de Jesús, pero no pensando solamente en nosotros, sino también en los demás.
Y es lo que hoy venimos, ¿verdad?, a hacer, a que Dios nos restaure nuestro gozo, ¿verdad? A que Dios restaure nuestra vida. Y entonces, Dios te quiere usar el día de hoy. Amén. Bueno, pues démosle un fuerte aplauso, ¿verdad?, a nuestro amado Dios,